voy a dedicar un apartado especial por acabar con unas recomendaciones prácticas, dirigiendo recomendaciones específicas de cómo reducir las exposiciones a los microplásticos y nanoplásticos, un nuevo desafío, una amenaza importante para la salud humana y la salud del planeta Tierra. ¿Cómo de grande es el problema de los plásticos en el planeta Tierra? Pues solo con mirar alrededor de nuestros hogares, de aquí mismo donde estamos, el ver cómo ha inundado el plástico toda nuestra vida. Y la producción global de plástico también es algo, vamos, a una velocidad increíble y exponencial. Estaremos hablando alrededor de las 500 millones de toneladas por año, y esto es una cifra increíble y a un ritmo que sigue, de las estimaciones de seguir de este ritmo, inundaremos el planeta Tierra de plástico. 500 millones de toneladas de plástico producidas al año. En 2020 generamos un 900% más de plástico que en 1980, y en 2050 las estimaciones de los científicos es que pueda contener más plásticos incluso que peces en el mar. ¿Son todos los plásticos iguales? No. El mundo de los plásticos es un mundo heterogéneo, diverso, a veces hasta escurridizo, ¿no? Es clásica esos triángulos, ¿verdad?, con los números del 1 al 7, ¿no?, para intentar aproximarse a esa base principal de esos polímeros. El plástico, para entendernos, es una extensión del gas y del petróleo. Son los combustibles fósiles transformados en toda la vida que nos rodea. Esos polímeros o resinas plásticas, a los que además, para darle color, resistencia, dureza, estabilidad, flexibilidad, brillo, etcétera, le vamos poniendo algunos aditivos o sustancias químicas también para complicar mucho más ese entramado. Y todo ese conjunto, hablamos de materiales plásticos en el que hay polímeros y esos aditivos que comentamos. Podemos hablar de termoplásticos o de termoestables, ¿no? Los termoplásticos son una familia de plásticos que pueden fundirse cuando se calientan y endurecerse cuando se enfrían. Estas características, de las cuales deriva su nombre, son reversibles, es decir, se pueden calentar, moldear y enfriar varias veces. Y esta es una característica de muchos de los plásticos con los que convivimos, desde el polietileno, el poliestireno, etcétera. Luego hay unos termoestables que son una familia de plásticos que experimentan un cambio químico cuando se calientan, creando una red tridimensional. Una vez calentados y moldeados, no se pueden volver a fundir y cambiar de forma. Hablamos de esas resinas epoxi, de las resinas de melanina, resinas fenólicas, poliuretano, silicona, etcétera. Pero además es bastante complejo el proceso, porque la mayoría de los plásticos no son biodegradables, muchos de ellos son persistentes además, y acaban fragmentándose. La forma de degradarse es una fragmentación, haciéndose trocitos cada vez más pequeños, y así hablamos de los microplásticos y de los nanoplásticos. Bien, en esta gráfica, por el tamaño de esos fragmentos, normalmente aceptamos o tendemos a aceptar que menores de 5 milímetros hablamos de microplásticos, menos de 5 milímetros hablamos de microplásticos, aunque puede variar un poco, pero de forma general, menos de 5 milímetros hablamos de microplásticos. Y luego vamos disminuyendo según ese fragmento sea cada vez más pequeño. Hablamos de mesoplásticos, esos microplásticos y esos nanoplásticos. Esos nanoplásticos por debajo de la micra, es decir, extremadamente pequeños. Es decir, esa fragmentación hace que se dividan en trocitos más pequeños. Cuando son menores de 5 milímetros, hablamos de esos, empezamos a entrar, a acercarnos al microplástico, y conforme más pequeño, fíjense ustedes cómo aparece ahí, menores de una micra, el nanoplástico.
Ok. Comemos, respiramos y absorbemos plástico. ¿Cómo ha acabado este microplástico en el plato? Esos fragmentos tan pequeñitos, esos fragmentos acaban entrando dentro de la cadena trófica y a través de la cadena trófica es como nos llega a nosotros al plato, ¿no? Los plásticos degradados se convierten en microplásticos menores a 5 milímetros y así sucesivamente por los procesos físicos, procesos también químicos, acaban fragmentándose en nanoplásticos, en plásticos muchísimo más pequeños que pueden pasar a la cadena trófica de alimentos y de así nos llega al plato. Fíjense ustedes aquí esas diferencias de los macroplásticos, los mesoplásticos de 5 milímetros a 200 milímetros y por debajo de los 5 milímetros los microplásticos y por debajo de la micra los nanoplásticos. Es decir, de más tamaño a menor tamaño. El tamaño fundamentalmente es el que nos permite diferenciar el hablar de microplásticos o nanoplásticos. A partir de ahora hablaremos de micronanoplásticos porque son los que en definitiva, por su tamaño, los que digamos preocupan más al mundo académico científico y los que observamos y se ha observado esa transferencia en la cadena, esa importancia en la cadena trófica de alimentos y en los distintos ecosistemas, porque es la vía final de degradación de los plásticos. Bien, esos termoplásticos o termoestables, como aparecen aquí en la imagen, el termoestable del poliuretano, el polietileno por el otro lado, el polipropileno, por la fotodegradación, la biodegradación, la termooxidación, la degradación térmica, la hidrólisis, acaban acelerando esos procesos de fragmentación. Aparecen los microplásticos con un tamaño menor de 5 milímetros y de ahí exposiciones a la radiación ultravioleta prolongadas, esas temperaturas medias en torno a los 30 grados, acaban convirtiendo en un proceso de acción a lo largo del tiempo en plásticos mucho más pequeños, los nanoplásticos. En los termoestables, los procesos de abrasión acaban también haciendo trocitos más pequeños de microplásticos y acaban finalmente convertidos en nanoplásticos. Los microplásticos y nanoplásticos pueden ser primarios o secundarios, ¿no? Secundarios procedentes de esos procesos que hablábamos anteriormente de fragmentación y degradación, ¿no? Que acaban convirtiéndose en trocitos más pequeños, y los primarios pues los encontramos, como aparecen ahí en la imagen, en productos cosméticos, en pastas dentríficas, en detergentes, suavizantes, en mezclas de harina fina utilizadas para limpiezas en seco, incluso en vectores farmacéuticos e impresiones en 3D. Las cantidades son importantes, es decir, en un envase de cosmética puede haber decenas de miles, centenares o incluso millones de microplásticos, y esto es un fenómeno relativamente nuevo. Los secundarios generados por esa lenta degradación, como aparece aquí en una limpieza de playas, ¿no? La cantidad de microplásticos que hay disueltas en la arena. Este es uno de los trabajos que la Asociación Ecología y Salud pretende desarrollar con jóvenes, ¿no? y adolescentes en las playas del Mar Menor para hacer un estudio sobre microplásticos. ¿Dónde acaba el plástico? Porque hay mucho mito sobre esto. El plástico en general y de forma mundial, podemos decir que a pesar de los grandes esfuerzos que hacemos, ¿no? los ciudadanos por reciclar, solamente entran verdaderamente a nivel mundial, el 9% de los plásticos son reciclados. Vamos, en España los envases reciclados pueden alcanzar en torno a un 25%, la inmensa mayoría de los plásticos en el planeta Tierra acaban bien incinerados, un 12-15%, y la inmensa mayoría, casi el 80%, muchos de ellos en vertederos ilegales, terrestres y sobre todo marítimos. El mar, los océanos, la contaminación por microplásticos en los océanos es de un calado importantísimo.
La importancia de la transferencia acuática para la cadena alimentaria humana también es importante, porque si llenamos de plásticos el mar, de microplásticos, acaba entrando a través del plancton, de los peces pequeños, en esa cadena trófica de alimentos y así nos llega al plato. Dicen que es el 7º continente del planeta Tierra, es una isla de basura en el Pacífico constituida de plástico, en el que las corrientes marinas además aceleran ese proceso, y es un continente enorme de plástico que flota en las aguas del Pacífico. Tiene unas dimensiones actualmente que triplica la superficie de toda España, ¿no? Y un peso de 79.000 toneladas de plástico flotante. El plástico, la contaminación por plásticos en los océanos es algo que nos debería preocupar a todos como especie, por lo que representa para la salud del planeta. Un ejemplo también más cercano y para celebrar, ¿no?, trabajos de investigadores de la región en la que vivo, en la región de Murcia, ¿no?, concretamente de la UPCT de Cartagena. Un estudio precioso que intenta caracterizar los plásticos en las playas, en esa zona litoral del Mar Menor, con unos resultados de verdad muy ilustrados, ¿no?, de cómo encuentran 53, de 50 a 60, voy a decir, microplásticos por kilo en sedimentos del Mar Menor. Y me parece unos resultados, un trabajo, como aparece ahí en la imagen, que es fácilmente reproducible y que pienso que de trabajar con los jóvenes por la monitorización de los microplásticos en nuestras zonas costeras y litorales puede ser un buen mensaje de concienciación y de generar cultura para prevenir este impacto. Incluso en el trabajo hace diferencias en la concentración y en los tipos de microplásticos encontrados asociados a las actividades o bien agrícolas o también de vertido, ¿no?, de vertidos urbanos, ¿no? Y es un trabajo muy bonito, muy bien planteado y que ayuda a generar conciencia, porque el impacto, fíjense ustedes, es decir, prácticamente se observan ahí en esa imagen todas las playas, aparece una cantidad relevante de concentración de microplásticos por kilo de suelo. Además, distribuyen los fragmentos de plástico, y los microplásticos ocupan una parte muy importante en esa composición, tanto en la zona más cercana al mar como en la zona espaldas, voy a decir, a la playa. Los plásticos principales que encuentran son los de baja densidad, pero también hay de alta densidad en relación fundamentalmente pues a los plásticos, ¿no?, y a toda esa basura, ¿no?, que generamos, y también al plástico de los invernaderos, ¿no?, y de las actividades agrícolas de la comarca. ¿Cómo penetra en nuestros organismos los microplásticos y nanoplásticos? Porque claro, el plástico está ahí, el plástico lo tocamos y cuesta trabajo entender cómo penetra dentro de nuestros organismos. Pues penetra fundamentalmente por 3 vías: una vía digestiva, por vía inhalatoria o respiratoria y por la absorción cutánea. Ya sabemos, claro, el tamaño del plástico aquí también es importante, porque los plásticos, los microplásticos de mayor tamaño, por supuesto, no van a penetrar, pero es probable que tengan un efecto tóxico per se, ¿no?, en relación con las mucosas. Pero el interés sobre todo es con los nanoplásticos, los microplásticos más pequeños, esos nanoplásticos, porque sabemos que entran dentro de la cadena trófica. Sabemos que hay un proceso de bioacumulación y de biomagnificación de los plásticos en los seres vivos, que sabemos que llegan a nosotros a través fundamentalmente de la comida, de la ingesta, también por inhalación y en parte también por absorción. La ingestión de plásticos hace que esas partículas coronadas, ¿no?, de nanoplásticos, esos plásticos por debajo de una micra, pues pueden pasar y pasar al torrente, a los capilares,
digamos, de alguna forma, introducirse dentro de nuestro organismo. Las partículas de microplásticos son rechazadas por su propio tamaño, es probable que tengan un efecto per se, nos queda mucho por comprender sobre esto, pero sabemos que esos nanoplásticos pueden atravesar, y lo hemos aprendido en trabajos en animales de experimentación, la inhalación también, esa barrera alvéolo capilar puede ser atravesada por esas partículas tan pequeñas de nanoplásticos. Y la absorción cutánea, que incluso se ha utilizado, ¿verdad?, en productos cosméticos o con una finalidad farmacéutica también, ¿no? Esa absorción de esas nanopartículas a través de esos capilares. Bien, sabemos por estudios en animales de experimentación que la absorción de micro y nanoplásticos por encima de los 150 milimicras no se absorbe. Por debajo de las 150, pues puede tener una absorción linfática. En torno a los 100 por la vena porta. Alveolar por debajo de las 20 milimicras. E incluso pasar la barrera hematoencefálica y transplacentaria por debajo de las 100 nanomicras, por debajo de las 0,1 milimicras. Y esos nanoplásticos, para el mundo científico y académico, el mundo médico científico, supone un reto y un desafío importante, porque si ustedes me preguntan qué impacto puede tener esa absorción de nanoplásticos a esos niveles, yo les digo, nos queda mucho por saber, nos lo dirán las próximas generaciones. Pero la buena noticia es que podemos poner en marcha medidas para reducir los plásticos en la medida que podamos. Los efectos que provoca pues son diversos y ya digo que hay todavía mucha incertidumbre, pero las evidencias poco a poco se van acumulando, porque fíjense ustedes, hablamos del polímero, pero también hablamos de los aditivos, de la cantidad, de los centenares de sustancias que pueden llegar a utilizarse en lo que podemos llamar materiales plásticos. Y sabemos uno a uno de esas moléculas que forman parte de algunos efectos, pero no de su conjunto. En esta gráfica aparecen efectos en la salud asociados con exposiciones tempranas a plásticos y productos de higiene personal, como es decir, los ftalatos, que es un plastificante, el bisfenol A, que se utiliza, ¿no?, para la fabricación de policarbonatos, los polibromados o retardantes de llama, ¿no?, que se utilizan, pues fíjate, muchas cosas del hogar, ¿no?, para que sean ignífugos, los policlorofenilos, los parabenos como conservantes. Fíjese, los ftalatos en animales de experimentación se han asociado a toxicidad testicular, malformaciones del aparato reproductor masculino, clitorquidia, hipospadias y tumores testiculares, un menor peso al nacimiento, tumores hepáticos. En las personas, a una disminución de la distancia anogenital, que es un marcador de androgenización. La exposición postnatal produce disminución de la testosterona libre y alteraciones en la inmunidad humoral. Se ha asociado con rinitis, eczema, sibilancias. Y alteraciones morfocitogenéticas en el esperma. El bisfenol A en animales de experimentación se ha asociado a una disminución de la fertilidad. Es neurotóxico, sobre todo para los animales en desarrollo. Estimula los receptores estrogénicos en el cerebro. Exposiciones prenatales se han asociado a hiperactividad y dificultad de aprendizaje. En las crías, pubertad temprana, incremento de tumores mamarios e hipertrofia prostática, incremento de adipocitos. En animales, en humanos, se ha asociado la exposición a bisfenol A a un mayor riesgo de diabetes y síndrome metabólico. Se ha asociado a la obesidad infantil y se ha asociado a un mayor riesgo cardiovascular y enfermedades hepáticas. Y así podríamos estar enumerando efectos a los que todavía nos queda por comprender, pero en moléculas uno a uno, pero hay que entender que con frecuencia las exposiciones de los microplásticos y de los nanoplásticos igual no dejan de ser ese cóctel de composición en el que hay polímeros, resinas, pero también hay multitud de sustancias alrededor que se han ido añadiendo por la utilidad industrial
o las características que vamos buscando, ¿no? En su fabricación. Ese cóctel de contaminación, esa capacidad de transporte de sustancias tóxicas, como algunas de las que aparecen en la imagen, el plomo, algunas son bien para fabricar directamente el polímero, o son metales como el cadmio, derivados nitrosos, o otros metales pesados como el cobre, mercurio, arsénico, aluminio, antimonio, zinc, que se han usado para la fabricación de polímeros, de estos plásticos. Y aquí aparecen algunos de los efectos con los que se han asociado. Es el entender que los microplásticos, los nanoplásticos, son un problema complejo porque es una exposición en pequeño de multitud de sustancias de una forma, voy a decir, universal y constante ya en nuestras vidas. Ya es un fenómeno relativamente nuevo. Los efectos potenciales de microplásticos y nanoplásticos en la salud de interés científico están vinculados fundamentalmente, si hablamos de enfermedades crónicas, esa relación con la obesidad es una línea de trabajo importantísima y de forma secundaria en relación al cáncer, ¿verdad? Por esa capacidad de disrupción estrogénica de muchas de estas moléculas, disrupción hormonal. Y luego ese carácter irritativo de la mucosa respiratoria, disnea, ¿no? Para asociarse a un mayor riesgo, voy a decir, cardiopulmonar y a problemas respiratorios, asma también, ¿no? Son impactos potenciales adicionales que debemos tener en cuenta en los estudios futuros. Esa relación con el estrés oxidativo, esa toxicidad propia de las partículas per se, por el hecho de estar, aunque sea irritando, ¿no? Porque son elementos nuevos en el Homo sapiens. Las asociaciones con enfermedades crónicas a través de la ingestión, de la inhalación o de la absorción térmica. ¿Cuánto plástico entra en nuestro organismo? Y esto también hay algunos trabajos que intentan hacer estimaciones de ingesta. Hay datos en Estados Unidos y en Australia para estimar que al año el consumidor norteamericano ingiere de 74.000 a 121.000 nanoplásticos al año y consumen 5 gramos de plástico, 5 gramos de plástico a la semana. En Australia, que eso vendría a ser como una tarjeta de plástico ligera. Es algo importante el entender que es una exposición universal, que es un fenómeno nuevo que ha entrado con fuerza de una forma exponencial en el planeta y que ha penetrado en la cadena trófica y de la que tenemos que intentar comprender mejor por una parte e intentar disminuir en la medida de lo posible las exposiciones y los efectos. Las estimaciones, sobre todo importantes, a través del agua de bebida, también de los productos derivados del mar. Fíjense ustedes, una cosa, la estimación, si procesamos, ¿no? Coleccionamos los datos, la estimación de microplásticos ingeridos y la cantidad en peso, ¿no? Pues varía en esas, sobre todo en el agua, fíjense ustedes, partículas por semana hasta 1.769 partículas semana. Es el grueso también de los productos derivados del mar, pero es prácticamente universal porque a través de los procesos de fabricación, de almacenamiento, transporte, etcétera, ¿no? Fricción de todos esos elementos, acaban llegando los microplásticos a muchos de los elementos con los que nos relacionamos. Por lo tanto, miles, decenas de miles al año de partículas, de microplásticos que ingerimos. Además, al año ingerimos, es variable, ¿verdad?, en los distintos escenarios, desde 0,1 gramos semana a los 5 gramos semana, 5 gramos semana, y eso es una cantidad importante de ingesta de microplásticos. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué podemos hacer? Y en estos 2-3 minutos quiero centrarme en lo que podemos hacer como individuos. Los políticos y
digamos, las comunidades a nivel global deben o debemos empujar para que tomen decisiones, pero también dependen en parte de decisiones que nosotros como consumidores podemos ir haciendo. Bien, el entender, en primer lugar, hay que decir que una dieta más vegetariana con predominio de alimentos naturales, ecológicos y sostenibles, de forma global, en el sentido de la salud planetaria, incorporando lo que es la huella de carbono, incorporando aspectos de retorno, una dieta rica en productos vegetales, a ser posible ecológicos, globalmente en todas las cadenas de producción, fabricación, consumo, etcétera, va a disminuir la exposición y además va a suponer un aporte importante de sustancias fitoquímicas antioxidantes. En la imagen aparecen algunas de ellas, los polifenoles, pero son muchas más. Las evidencias científicas en humanos, en trabajos observacionales, no se ha encontrado con una molécula, sino con la acción combinada de los alimentos, esa dieta, voy a decir, más vegetariana, que en definitiva es una dieta rica en productos vegetales. Se ha asociado a una más salud y a mayor bienestar de los individuos, en parte porque supone un aporte importante de estas sustancias, de ese cóctel natural que supone la acción combinada en los alimentos. Y por eso una dieta vegetariana con predominio de alimentos naturales, ecológicos y sostenibles constituye una barrera importante para disminuir la exposición y los efectos de los micronanoplásticos en la salud. Los condimentos y especias son ricos en sustancias fitoquímicas antioxidantes. El aceite de oliva extra virgen, extra, es probablemente en nuestra dieta el que más aporta antioxidantes en nuestra dieta. Las frutas del bosque, esas frutas rojas, ¿verdad? Los frutos secos, la fruta fresca y del tiempo. En general, vegetales ecológicos y de cercanía contribuyen a disminuir las exposiciones y los efectos asociados, ¿no? Contrabalancear exposiciones y efectos relacionadas con los micronanoplásticos. Beber agua potable abundante y a ser posible del grifo en vidrio o cántara, evitando la mineral envasada en plástico. Esta imagen es preciosa porque, fíjense ustedes, el beber de la cántara, ¿no? O el beber agua del grifo o en ese vidrio, en botellas de vidrio, con ese 1,5 litros al día de media supone al año consumir, estar expuestos a unas 4.000 micronanoplásticos al año. Pero si consumimos agua embotellada en plástico, se incrementa a decenas de miles, casi 100.000, hasta casi 100.000 en algunos casos, micronanoplásticos al año. Muchos de ellos tengan ustedes en cuenta no solamente por el proceso de fabricación, embotellado, envasado, sino transporte, fricción, golpes, etcétera, el calor, la fotoexposición, etcétera, hace que se incremente de una forma importantísima. El consumir agua abundante y a ser posible del grifo y, por supuesto, ¿no?, en una cántara o envasada en vidrio es muy importante para disminuir la exposición a microplásticos en nuestras vidas. También en la compra de materiales plásticos, reducirlos en nuestras compras y en particular en los alimentos envueltos con bandejas y film de plástico. La mayoría de las veces el utilizar bolsas de papel, bolsas de tela, el decirle a nuestros tenderos, no, por favor, no me lo envuelvas en plástico, no utilices el film, gracias, utiliza el papel, utiliza otros elementos. Aquí a la derecha de la imagen veis páginas web que nos van a ayudar en esa transición, en esa compra, voy a decir, con menos plásticos en nuestro día a día. Y cuando el tendero, porque muchas veces la resistencia a hacer esto es porque no, es que no tengo, es que antes había papel de estraza y se utilizaba papel, pero eso ahora es muy difícil encontrarlo y esto supone una gran barrera y dificultad. Es falso, es otro de los mitos, ¿no?, de que las alternativas al plástico es difícil encontrarlas. Miren, me he permitido hacer hoy una búsqueda, ahora mismo, hace unos minutos antes de la charla, del papel de estraza, aquel de toda la vida con el que envolvían los alimentos nuestros padres y abuelos. Y fíjense ustedes, balas de 30 kilos de papel de estraza en láminas, 30 kilos, Dios mío, 30 kilos de papel de estraza es mucho papel de estraza.
y me he permitido recortarlo y ponerlo aquí. Que no nos mientan, es falta de compromiso. Por eso, como consumidores, debemos ayudar a nuestros comerciantes a hacer esa transición ecológica y a buscar estas alternativas que además, como pone aquí, el envío gratis. Creo que tenemos que salir de la zona de confort. La situación en la que está el planeta nos aboca a tomar medidas continuamente para, yo digo que acciones pequeñas tienen consecuencias de gran envergadura. Y esas son las acciones de la salud ambiental. O eliminar paulatinamente en nuestros hogares los objetos de plástico. Es decir, fíjense, esa sartén de teflón que está prácticamente se ha desgastado, todo lo que falta, todo el teflón ese que aparece en la sartén de arriba que falta, esa parte blanca ya, esa es la que se han consumido en la familia que lo haya utilizado. Si vamos a recambiar nuestras sartenes, es una oportunidad extraordinaria para utilizar sartenes de acero inoxidable, sartenes que no utilicen derivados del plástico como el teflón y otros, de eso que dicen antiadherentes. No los necesitamos y probablemente cuando os acostumbréis a cocinar con la de abajo, pues seguro que vais a saborear muchísimo mejor los alimentos. Empezar por los más antiguos y con una estrategia, empezar por lo más fácil y pensar que vivir como un milagro cualquier recambio que hagáis en el día a día de vuestros utensilios en casa. Evitar calentar alimentos en recipientes o envases de plástico. Pienso que también es importante porque incluso cualquier tipo de plástico, y esto, las grandes diferencias, yo digo en los alimentos infantiles y en los de adultos, ¿no? Con frecuencia los adultos no se comerían calentado en plástico, sin embargo con frecuencia a los niños se le hace pensando que, bueno, que tampoco se van a quejar. El utilizar alternativas a cualquier tipo de plástico en el microondas es lo mejor, porque además algunos de estos plásticos, muchos de ellos, van a livisar y soltar algunas sustancias e incluso ese calor aumenta la fragmentación y la transferencia de microplásticos. Además, en lavavajillas, si los colocas con agua caliente, es decir, o con agua fría dentro del lavavajillas, esa fricción, esos mecanismos de fricción hace que aumente el número de microplásticos que acaban en el sumidero y probablemente tú no te los comas, pero van a acabar al final entrando en el alcantarillado y del alcantarillado va a ir a los sistemas generales y acabarán muchas veces en el mar. El buscar alternativas para calentar alimentos en vidrio, cerámica, el no lavar en el lavavajillas, los recipientes de plástico, puede ayudar a disminuir la exposición global también a microplásticos. Muy importante también es minimizar el polvo en el hogar, porque tenemos en los sofás, en muchos de en los suelos de vinilo, ya lo sabemos, los niños con suelo de vinilo o que tienen muchos materiales con polibromados, esas sustancias que son ignúfugas, que con dificultad arden, ¿verdad? Que con lo que se construyen ahora esos plastificantes de los muebles, pues hace que estos niños excreten pues 9 o 10 veces más estas moléculas por la orina. Y si a mí me preguntan qué efectos puede tener en la salud, miren, no lo sé. Sé con limitadas evidencias lo que puede ocurrir en animales, pero lo más importante es que si hacemos una ventilación frecuente del hogar, si aspiramos frecuente nuestros muebles, el sofá, el suelo, si pasamos incluso un paño, podemos disminuir las exposiciones a microplásticos en el hogar. En la ropa sintética también, reducir la compra de ropa sintética, aunque cada vez se utiliza más en el deporte y en otra serie de actividades, el intentar utilizar fibras, voy a decir, naturales, siempre va a ayudar. Y cuando tengamos que utilizar la ropa sintética para lavarla, mi consejo es que, sobre todo porque la ropa sintética en el lavado va a hacer que suelte cantidad de microplásticos y demás, rellenar la lavadora al máximo reduce la fricción, usar el detergente líquido en vez del polvo, esa acción exfoliante del granulado en polvo hace que se liberen más fibras, el usar suavizante también hace que se libere menos fibras, lavar a bajas temperaturas, evitar lavados largos,
secar la ropa a bajas revoluciones en la secadora, evitar comprar ropa hecha con materiales sintéticos y optar por la lana, el algodón, el lino, la seda, la fibra de cachemira, así como de otros tejidos naturales, nos parece una buena opción. Bien, hasta aquí la cápsula de hoy de Llamando a la Tierra, un libro impreso en papel de algas. Mucha de esta información y otras que os puede ayudar en ese proyecto de ecosalud. Gracias.